Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Buenas Sandra? tardes, Sandra. Bien, ¿y tú qué tal? Todo Bueno, lo bien, me primero, mi más alegro, sincera todo muy bien. enhorabuena, ¿eh? Sí, enhorabuena para todo el conjunto del equipo porque, bueno, somos los que realmente empujamos todo el proyecto, ¿no? De derechos humanos de los migrantes. Pues, bueno, voy comentando, como ahora has hecho alusión de enhorabuena, es referido a pues que hoy, 17 de noviembre de 2022, se están cumpliendo el segundo aniversario desde que se inició Derechos Humanos de los Migrantes, este proyecto social profesional. Y bueno, nada, entonces nos encontramos ahora reunidas aquí básicamente para conversar un poco y hacer conocer a quienes no nos conozcan el motivo de este proyecto, qué hay detrás, qué profesionales están detrás, que nos conozcan un poquito más, ¿no? Sandra. Sí, al final, bueno, la gran mayoría de las veces solo pueden vernos pues a nivel telefónico o en un nivel menos personal y bueno, pues oye, al final pues que por lo menos nos pongan cara y voz, aparte de Sí, solo voz. sí, sí, está muy bien porque humaniza más el proyecto, ¿verdad? Nos ponen cara, nos conocen más y creo que estaría bien ir haciendo este tipo de eventos porque es como una forma de conectar más, ¿no? Con toda la audiencia, la gente que nos sigue, las personas a las que atendemos. Está Al muy bien, la verdad. final el tú a tú siempre es preferible para todo el mundo. Es Sí, como, no sé, por lo menos le pones cara a esa persona. claro. No pueden tocarte a lo mejor, pero sí sienten que estás más cercano a ellos, que al final es pues, lo que buscamos siempre desde la asociación, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Bueno, sí que es verdad que después de la pandemia ha habido como un boom o un comienzo a hacer todo, tender a hacer todo como más telemático y esta es una de las peculiaridades o distintivos que tenemos en Derechos Humanos de los Migrantes, que sí que es verdad que hacemos funcionar mucho y tomamos mucho de este tipo de herramientas, ¿no? Pero de Pero trabajo también porque telemático. agilizas mucho Sí, trámites, puedes estar, que al final estamos al servicio de gente que pueda estar en cualquier punto geográfico, allí en el mm, rincón más pequeñito que estén, ahí podemos llegar cierto. nosotras. A todos los rincones, estén donde estén. Pues como venía diciendo entonces, todo este proyecto viene, bueno, el 17 de noviembre del 2020, que fue cuando empezó a surgir y empecé a dar, digamos, el primer paso y que se ha ido construyendo día a día, que es este Y proyecto la profesional. duda que yo creo que nos surge a todos es, eh, ¿qué pensaste para crear esto? ¿Dónde te surgió la idea? ¿Por qué? Bueno, esta pregunta está muy bien y es muy interesante. Y yo creo que se responde en base a, no solo hay un motivo, son muchos los aspectos y los motivos que me llevaron y que yo creo que a cualquier persona o profesional le llevan a tomar la decisión de emprender o empezar, iniciar un proyecto concreto. Y bueno, en mi caso particular fue por varios motivos que te puedo explicar. Si se me hace muy extenso, tú me dices o me preguntas entre medio, o la gente también puede opinar si quiere. Bueno, primero de todo, como yo ya he explicado en varias ocasiones a través de las redes, en alguna entrevista que otra, es que, bueno, que yo en mi vida, en mi aspecto personal, he pasado por un proceso migratorio, un tipo de experiencia que creo que, quieras o no, te marca de alguna forma y que te deja como una huella, ¿no? Y eso creo que bueno, si bien es cierto que fue un proyecto migratorio no decidido por mí, porque yo vine de muy pequeñita, fue decidido por mis padres, hicimos todo el proyecto migratorio con mi familia desde Argentina y, y bueno, entonces yo creo que esto, si bien, como decía, me ha marcado, no tanto en la infancia, sino más a lo mejor en la adolescencia y demás, a lo mejor sí que lo podría explicar más desde la perspectiva a lo mejor de la segunda generación con la que me puedo sentir un poco más identificada quizá, que no tanto como la primera generación. Bueno, pero esto ya sería otro tema aparte. Pero creo que esta experiencia sí o sí me dejó, pues me marcó y es lo que me ha ido haciendo poco a poco cuando yo he ido viendo en diferentes situaciones de mi quehacer profesional, yo iba viendo que yo tendía hacia el ámbito de extranjería, bueno, atender a personas migrantes.
Yo, por ejemplo, para el año 2020 me estaba dedicando, bueno, yo soy trabajadora social, que ahora lo pongo también en este punto, pero bueno, entonces yo me encontraba desarrollando un trabajo en servicios sociales de atención primaria en un ayuntamiento y bueno, era especializado en temas de dependencia, que me gustaba también, muy interesante. Pero, sin embargo, a ver, el 90% de la población que yo atendía eran españoles, catalanes, bueno, gente autóctona, personas autóctonas de aquí, pero había un 10% de personas inmigrantes, de diferentes procedencias, nacionalidades. Y bueno, yo cuando entraba en contacto con ellos, ya, bueno, sentía como que quería seguir interviniendo, me llamaba mucho la atención el aspecto más de cuestiones migratorias y también a nivel personal, emocional, yo me sentía identificada con ellos como sintiendo, yo puedo empatizar con vosotros, puedo entenderos, en algún momento, quieras o no, he podido estar en vuestra situación, si bien es cierto que para cada persona o familia es diferente, ¿no? La situación que tengan, pero esa cercanía o esa proximidad o el poder decir que yo te puedo atender desde un punto en el que puedo Yo he vivido empatizar. lo mismo que tú, ¿no? Claro, he podido llegar a vivir cosas muy parecidas, sé lo que pueden estar viviendo tus hijos. No te voy a juzgar, no te juzgo, no te critico, no te voy a forzar a, te tienes que integrar sí o sí, o sea, está súper bien y es muy importante integrarse, pero puedo entender que lleva un proceso, no somos robots. El proceso de emigrar es, tú te traes toda tu experiencia, tu cultura, tú dejas muchas cosas en tu país de origen y todo eso, bueno, estamos hablando del duelo migratorio, ¿no? Entonces, todas esas cosas, no sé, me daban como un poco más de herramientas quizá o de poder posicionarme en decir, yo os puedo atender desde un punto más de empatía y de conexión. En definitiva, me podía identificar con ellos, no obstante, siempre desde el rol profesional, ¿no? No, pero bueno, y nada, entre ellos, luego ver, por ejemplo, las noticias, porque si bien es cierto que mi familia decidió emigrar hace muchos años atrás, estamos hablando de 30 años atrás, España se estaba convirtiendo recién en un país receptor de inmigración, porque anteriormente había sido Un todo país lo que contrario, o sea, mandábamos, o sea, la gente... nosotros éramos los que nos íbamos fuera. Claro, claro, claro. Por eso, por Y ejemplo, en Argentina tenemos, la gran mayoría somos descendientes de españoles o italianos. Pero bueno, entonces, a lo que venía, bueno, ¿de en dónde ese momento no surge? había tanta inmigración. Sí, 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 claro. Y entonces, por un lado, poder conectar con ellos, con las personas inmigrantes, y luego, por otro lado, otro de los factores que también me hizo motivar mucho en poder empezar un proyecto así, fue que yo, por ejemplo, ya desde la época del instituto, yo ya sabía que mi vocación era social. Yo ya sabía que me quería dedicar a estudiar algo de la rama social. Al final, bueno, he pasado por varios estudios y tipos de estudios, pero bueno, acabé haciendo la diplomatura de trabajo social y luego seguí también especializándome, hice por ahí un posgrado de cultura de paz, luego un máster de derechos humanos, de democracia y globalización, que ahí elegí una especialidad que era atender a colectivos especialmente vulnerables, dentro de los que incluía personas migrantes, mujeres, colectivo LGTBI y minorías étnicas. Entonces ahí fue como la otra toma de contacto que tuve con el tema de extranjería y que me encantó, me dio muchísimo interés seguir formándome en eso. Y bueno, poco a poco pues ya iba decidiendo un poco encaminando ¿Y qué mi pilares dirías que profesión, en qué me quería sustentan tu especializar. asociación? O sea, ¿Cómo? ¿qué pilares crees que son los fundamentales sobre los que se cimenta, se construye la asociación? Sí, bien, pues como decía, esto que yo he decidido ha sido una profesión vocacional, tengo vocación de servicio a los demás y creo, también me considero una persona y profesional que le da mucha importancia a poder hacer un trabajo en el que crees, en que tenga un propósito más allá de trabajar y ya está. Yo creo que con este proyecto puedo desarrollar o llegar a lo que es un propósito que es mayor a las personas que estamos, o sea, que atendemos, sino es un propósito que está por encima de nosotros, que va más allá, que influye en la vida de las personas, mejorándolas y,
y en definitiva lo que persigue también es aliviar un poco el sufrimiento que puede causar una experiencia migratoria, tener que enraizarse o comenzar una vida totalmente distinta en otro país, con las vulneraciones a veces de derechos que eso conlleva y las desventajas sociales y desigualdades. Y el propósito para mí es poder contribuir a contrarrestar todo eso, a empoderarles y poder hacerles ver los derechos que tienen y No, que se y lo puedan... consigues, lo consigues. Lo conseguimos, lo conseguimos. Sí. Bueno, y como todo en esta vida, pues puntos fuertes y debilidades, ¿no? O sea, lo que sería el análisis DAFO de la vida de cualquier persona, Sí, pues ¿cómo sería eso a nivel en cuanto asociación? al proyecto. Bueno, poniéndolo un poco, enfocándolo al proyecto, como bien decías, esto ha tomado forma de asociación. Si bien es cierto que empezó cuando yo lo inicié, no paré tanto en ver qué tipo de jurídico dentro de la normativa, ¿no? Que te ofrecen diferentes formas. Bueno, pues escogí esta, sí que tuve el apoyo de un familiar porque teníamos pensado dentro de los proyectos que quería hacer la asociación fuese ofrecer algún servicio o proyecto de odontología social, que es en el campo en que se desarrolla este familiar. Pero bueno, se intentó, en ese momento no se dio, bueno, entonces yo continué con el proyecto porque sí o sí lo tenía claro que quería dedicarme a ello. Y Y ya bueno, van como dos años, ¿eh? O sea que sí, 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 ni al tan final mal. el tiempo pasa, ¿eh? Sí. Y como te decía, si bien se eligió el modo de la tipología de asociación, si bien es cierto que creo que también cuando me estuve informando un poco de cómo formarlo, cómo, bueno, había que hacer una serie de papeleos y demás, estuve conociendo un poco del término de empresa social, por ejemplo. Entonces, lo que en realidad quería llevar a cabo era ese proyecto profesional y si bien es cierto que tiene esa forma de asociación, quiero decir que a lo mejor no es la típica asociación que te viene en mente, que piensas, bueno, pues que vive a lo mejor solo de donaciones o vive solo de subvenciones, sino que creo que tiene el punto fuerte que un poco es independiente en ese sentido, en que se puede generar y sustentar por sí sola, a pesar de que, si bien es cierto que en algún momento se ha buscado apoyo de subvenciones o algún aporte extra, bueno, por algún motivo u otro no ha salido ese camino, que no se, tampoco se abandona y se puede prever para un futuro, pero creo que tiene de punto fuerte eso, que es independiente, como tendiendo un poco más dentro de lo que se enmarca pues la economía social o las empresas de así más de emprendimiento social y todo eso. Sí, Y queda bueno, claro. y como punto negativo, por ejemplo, bueno, Bueno, no negativo, sino sí, pues, debilidad, ¿no? Claro que el taloncillo de Aquiles. sí, 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 claro. Pues, por ejemplo, diría que, bueno, yo como directora, fundadora y que ha ido como dando empuje desde un inicio a la asociación, como mi formación base es trabajo social, pues sí que tengo que remarcar o decir que en nuestra profesión no nos enseñan nada de esto del emprendimiento. En realidad nos enseñan o nos forman para únicamente lo que es lo más repetido, lo más común, ofrecer servicios públicos en la administración pública, trabajar así, o bien, si no, desde el tercer sector, pero organizaciones como ya bien más formadas y tú vas y ya está todo hecho y bueno, y ejerces tu profesión y ofreces, Bueno, ¿no? realmente La yo creo atención que que cuando tienes que ofrecer. salimos todos de la universidad, lo único que tenemos es la teoría, práctica, Ya, poquita. sí. Claro, y en ese sentido, pues sí que notaba como un poco de puntos más a trabajar o aprender, bueno, que me llevó todo este camino a ir aprendiendo pues de otro tipo de temas, de, bueno, si tú quieres emprender este tipo de proyecto, pues tienes que saber un poco, entre comillas, cómo venderlo, ofrecer algo que realmente la gente le sirva, Necesite. que, claro, que lo necesiten, un poco también manejo de redes sociales, de todas estas cosas que no, en realidad, bueno, un montón de cosas que no aprendemos en la profesión y que a lo mejor pues en ese sentido ha sido pues puntos más a trabajar o Y así. si tuvieras que destacar un momento que dijeras, mira, en este punto yo quería haber tirado la toalla, pero hubo algo que me hizo no tirarla.
¿cuál sería ese momento y qué sería ese revulsivo que te hizo? No, 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 yo tengo que seguir adelante. Claro, pues siendo sincera, los proyectos desde un inicio y los proyectos de emprendimiento, yo creo, o al menos lo he experimentado, que no es fácil para nada. Comenzar algo desde cero y como bien decías también, pues a lo mejor sin el apoyo que pueden tener otro tipo de asociaciones, no es fácil y puede haber momentos de debilidad, de flaqueza. Yo considero, por ejemplo, que a nivel personal, claro, siempre le he puesto lo mejor de mí, un montón de esfuerzo, de dedicación, de tiempo, de energía, y quieras o no, una persona y espera obtener enseguida esos resultados, ¿no? Y claro, a veces pues ha sido un poco fluctuante, no solo va lineal o siempre en crecimiento, sino que al principio es difícil arrancar todo eso y mantenerte, o sea, emprender, podemos hacerlo muchas personas que estemos motivadas y demás, pero continuar creo que es una de Ahí las... está la clave sí, del éxito, ¿no? sí, 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 claro. Cuando los demás ya se han rendido, seguir uno ahí. Claro, y entonces ha habido momentos en los que no había resultados, pero a lo mejor no los que yo esperaba, ¿no? Y bueno, ha habido esos momentos así un poco más de flaqueza, de bajón, y bueno, me ha mantenido un poco. Yo creo que hay que tener para emprender y continuar, como decía, hay que tener una serie de capacidades y de aptitudes como eso, el ser constante, ser perseverante, esa fuerza, estar muy conectado también con la motivación, por qué, o sea, no olvidar el por qué yo inicié esto. Realmente si tiene un propósito, vas a estar conectado con eso y en definitiva, y siempre, aparte, le he visto como esa, que, o sea, que va a servir Ese a realmente. futuro, ¿no? No el Sí, momento, sino el decir esto sí, lo voy a poder claro, llevar a futuro. Voy a poder claro. hacer algo que de verdad ayude a la gente, valga. Claro, yo siempre he tenido fe, confianza de que esto realmente va a ayudar a muchas personas, se van a beneficiar. Esto es un bache a lo mejor porque se tiene que pasar, pero hay que seguir porque yo confío en el proyecto. O sea, hay que tener esa confianza y conectar también con tu voz interior. Y si realmente crees en ello, seguir Lo adelante. conseguirás. Lo ¿Y cuál conseguiremos, sería, sí, en sí. cambio, el momento? Ya hemos hablado de lo malo, ¿no? Ahora vamos a lo bueno. ¿Cuál sería el Mm, momento ese que dijiste, sé por qué lo he hecho? Este día, hoy, ha marcado para mí un algo, por yo que sé, una persona que sí, te dijo algo, sí. un proyecto concreto que te salió, algo que iniciaste que dijiste sí, o sea, sé que es esto. Sí, bueno, la verdad que sí que es cierto que agradezco los comentarios positivos que he ido recibiendo a lo largo de la trayectoria del proyecto y son comentarios bonitos de que te dicen, wow, este proyecto está muy bien, vas a favorecer la vida de las personas y te lo reconocen, está súper bien, pero sí que podría remarcar, ahora que me viene en mente, un episodio o una experiencia que pasó que esto fue el año pasado, diría para el invierno del año pasado. Ujú. Sí que es verdad que anteriormente había otro profesional colaborando en el proyecto, pero bueno, por determinadas circunstancias no pudo seguir. Entonces yo lo continué durante un tiempo sola y en esas un chico extranjero me contactó porque habíamos divulgado un poco el proyecto, sobre todo para los alrededores de donde estamos situados, donde estoy yo situada, bueno, en la sede social que es en Barberá, del Vallés. Entonces, un chico de origen extranjero me contacta un viernes casi a la noche y bueno, estaba en situación de calle. Entonces, estaba en esta situación principalmente por su estatus migratorio, por no tener regularizada la situación, bueno, una serie de dificultades. Sí que tenía familiares aquí en España, pero por los motivos que fuese no podía contar con ellos. Entonces el chico se veía solo en la calle y si bien es cierto que a lo mejor en aquel momento o este tipo de proyecto como está diseñado no tiene los recursos materiales ni está tan enfocado para atender este tipo de colectivos tan vulnerables como migrantes en situación de calle, pero a pesar de eso, o sea, no me importó, o sea, yo puse y todos
los recursos que yo tuve en mano para poder ayudarle. Es decir, uno de los recursos más importantes que tenemos en trabajo social somos nosotros mismos como profesionales, con el tipo de la relación de ayuda, de acompañamiento que establecemos con la persona. Y bueno, le pude proveer de orientación, de decirle a qué recursos se podía dirigir. Bueno, esto fue una serie de días, ¿no?, de atención y que continúa, y que todavía sigue este tipo de atención. Le pude realizar informes de derivación y un poco también de orientación jurídica en base a su situación, en qué salidas podía tener y demás. Y yo creo que esa persona, ese chico, aquel día, si bien es cierto que se había dirigido anteriormente a otros servicios públicos, sociales, en aquel momento a lo mejor no le podían atender porque los recursos Son públicos limitados. también tienen sus limitaciones y también tienen sus requisitos, eso es verdad. Un poco, bueno, por lo que fuese, no le podían proveer esa atención. Y yo creo que brindándole, o sea, ese chico se sintió escuchado, se sintió acompañado y a lo mejor fui, o no sé, el único recurso o profesional que le Es pudo esa luz que atender. necesitaba en ese Sí, momento. sí, sí, de quién apoyarse y es más, es que continuamos atendiéndole. Y fue bonito y yo incluso ese viernes noche tenía una reunión a nivel personal, ya me había dejado de trabajar, pero sin embargo yo seguía pendiente del teléfono y no me fui, o sea, no dejé de mirar El teléfono, de contactar con él hasta que no sentí que, bueno, puedo dar por finalizada esta esta situación atención, de sí. calle. Sí, 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 porque ya creo que ya se le puede, bueno, que ya se le había proveído de todo lo necesario hasta donde mis Hasta donde recursos me podías, habían permitido. obviamente. Sí, y bueno, esa sensación o satisfacción personal, profesional, como quieras llamarle, yo creo que valió la pena. Dije, si no hubiera iniciado todo esto, esa persona nunca me habría contactado. Y a ¿Quién lo sabe, mejor no? seguiría a día de hoy en la calle y ¿Quién gracias sabe a cómo eso se...? no. Sí, sí, sí. Y nada, todos estos momentos pues valen la pena. ¿Y Ujú. cuál, o sea, en qué personas te apoyas en tu día a día? ¿Quiénes son esas personas que, o cosas en las que tú dices, bueno, pues es que yo, gracias a estas personas, a este conjunto, puedo ir siguiendo, puedo Sí. hacer esto, tengo esa, Hmm. me dan esas herramientas necesarias? Sí, a ver, somos seres sociales, solos o solas es muy difícil poder llegar hasta donde queremos llegar y siempre nos tenemos que apoyar y lo necesitamos y es bueno contar con apoyos y vínculos, ¿no?, de personas bueno, que nos puedan brindar esa ayuda que necesitamos. Entonces, primero de todo, reconocer a mi pareja que siempre ha sido un gran apoyo, momentos en los que a lo mejor he tenido dudas o decir, bueno, porque ha habido diferentes momentos de intensidad de implicación. Hay momentos en los que estás 100% y otros que dices, pues voy a bajar un poco el nivel porque por lo que sea, pues se te hace todo un poco más cuesta Cuesta arriba. arriba, ¿no? Entonces, sí, claro, y entonces siempre he tenido el apoyo de mi pareja, siempre también le muestro contenido y cosas que que vamos sacando en la asociación, en el proyecto, y siempre me da su punto de vista. Todo eso ayuda, ¿no?, a tener un Sí. punto de vista externo. Luego, familiares, también es verdad, sobre todo una hermana que muchas veces también se ha implicado y ha ayudado en temas de la asociación. Y luego también alguna amiga también de la profesión que en algún momento tuvo algún proyecto parecido de microemprendimiento, bueno, parecido también dentro del ámbito del tercer Social. sector, sí, social. Y claro, te entienden en las dificultades por las que se pasa, porque no es fácil, ¿no? Y todo eso pues te brinda apoyo. Y también te tengo que reconocer a ti, Sandra, porque Bueno, eres, desde el momento en que te sumaste al proyecto, pues sí que es verdad que sola hacer un proyecto así no digo ni que se pueda ni que no, pero siempre vas a ir más lento, va a ser todo diferente. Y en el momento como en que se se dice, implican, ¿no? Solo llego antes, sí, acompañado llego más lejos. sí, es verdad. Pues así, tal cual. Es poder contar con, con tu experiencia, tu larga experiencia,
Bueno, y con yo tu con tu gran implicación. paciencia, ¿eh? Yo con tu gran paciencia. Bueno, es una de las cualidades que es verdad que, que suelo tener. Y todo eso, aparte, te motiva, une fuerzas, o sea, se ha visto un cambio tremendo también. Se ha enriquecido el proyecto y, Tú- bueno, y por otro lado también mencionar, bueno, pues a lo mejor en algunos momentos he recurrido también a consultores que han tenido, que tienen también un largo recorrido en proyectos, de emprendimiento, en otro tipo de áreas y también, también ayuda, la verdad. Todo lo que sume en esta vida es Sí, bienvenido. sí, sí, sí. Hay que sacarle partido de todo eso. Bien, pues nada, interesante todo lo que estamos comentando. Yo también quisiera hacerte un par de preguntas porque así damos la oportunidad a todas las personas que nos vayan, que nos estén escuchando o que puedan ver el vídeo, que, bueno, conocerte un poco más, ¿no? Saber un poco de los profesionales que estamos detrás. Y bien, A ver, pues tú entonces, tú me eres abogada dirás, yo lo experta. que tú me preguntes Sí. te contesto. Tú eres abogada experta en extranjería y Ujú. querría saber qué fue lo que te hizo decidir dedicarte a este campo, porque si bien es cierto que en abogacía normalmente hay otro tipo de ámbitos, ¿no? En los que se suelen Sí, más la gente suele tirar a civil, dedicar. penal Sí, sí, o sí, otra fiscal, serie ¿no? Que de son los que dan ámbitos. dinero. Sí, claro. Entonces Mm, algo tiene que haber, alguna motivación, algún... ¿Qué motivo te hizo querer dedicarte a la a extranjería? ver, yo creo que aquí influye mucho saber de dónde viene uno para saber a dónde va a ir. Entonces, pues al final tener a mis padres, que son dos personas que, bueno, que evocan lo más importante, ¿no? Que es la bondad y el altruismo Ujú, pleno. Bueno, pues eso te hace estar más cercano a grupos sociales que tienen ciertas dificultades. Y eso, si te lo transmiten desde que eres pequeño, te hacen ver que todos somos iguales, sea cual sea tu problemática, ¿ves? Es que por eso a mí no me gusta la pregunta personal, siempre me emociono. ah, Pues cuando te hacen ver esa bondad hacia todo el mundo, ese altruismo, ese darse sin buscar un beneficio, un algo a cambio. O sea, ya no hablo a nivel ujú, monetario, sino ni tan siquiera un gracias. O sea, cuando ves que lo hacen porque lo sienten, porque así les han criado y así te están criando a ti, es mucho más fácil dedicarte a esto. Pero sí que reconozco que extranjería en concreto es una cuestión muy vocacional. Y sí. luego también lo que le animaría a todo el mundo es a que se vea cómo está ahora mismo y piense si su yo de 10 años y su yo de 80 estarían orgullosos de él. Ujú, claro, que es bonito lo que mencionas, la verdad que, claro, si todos estos valores son los que están detrás, es normal que te den empuje y motivación y Claro, o esa sea, a mí vocación. nunca me han hecho ver a lo largo, no solo mis padres, sino toda mi familia, siempre me han hecho ver que uno, todo se puede, es decir, tú puedes empezar de cero, pero si te pones, lo luchas, lo peleas, lo vas a conseguir. Que uno nunca se rinde, tirar la toalla no es una opción, tú te puedes caer 300 veces, pero te levantas 301. Sí, Eh, y es sobre todo esa dedicación. O sea, yo en mi padre tengo un ejemplo, bueno, pues es que es una persona increíble. Y qué decir de mi madre, que es una tía 10. Pero también ujú, te digo, y mis primos, personas súper trabajadoras que se lo han currado todo desde cero, em, tíos joder, que no sí, han sí, sí. pedido nada y han llegado. Y Mm. dices, eso te infunda ese, ese La querer. verdad que sí, todas estas cosas que dices las transmites en tu forma de hacer, en la gran implicación que has tenido desde el primer momento en el proyecto y es la huella que te han dejado, los valores que te han transmitido tu familia, realmente es así, porque se ve. Gracias, Y no lo Susana. digo solo yo, sino todas las personas que atendemos y que atiendes, quedan súper agradecidas.
Y ahí, entonces, con esto relacionaría mi segunda pregunta, que si bien es cierto que, bueno, te implicaste en el proyecto a principios de este año, que ya va a ser casi un año. Para esa época, tú ibas a ser galardonada, me comentaste, del premio, los premios de ley nacionales. Fuiste reconocida como la mejor abogada del año 2022. En Y extranjería. en extranjería, sí, sí. Y bueno, tú tienes una larga trayectoria, una larga experiencia, tú tienes tu propio despacho y demás. Entonces, sé que el motivo por el que te implicaste y quieres y colaboras en este proyecto no es por tener un trabajo más, sino hubo algo que te conectó, ¿qué Sí, motivo te y hizo a fuiste tú. implicarte en derechos humanos? No, o sea, es verdad, o sea, y fuiste tú. Yo aquí esto lo tengo que contar, perdóname, sé que a lo mejor pues no te, Cuéntanos. pero Sí, yo sí, de sí. repente veo mi móvil y veo un mensaje, tal, estoy buscando un abogado de extranjería, yo tengo una asociación, yo dije, vamos a, no sé, me pareció como No muy poco común, ¿no? El misterioso. mensaje. Entonces yo Sí. dije, no, pues voy a ponerme en contacto con esta señora y ya hablo contigo, me cuentas el proyecto y digo, o sea, es que tengo que ir, o sea, es que sí o sí, o sea, sí o sí tenía que ayudar, tenía que Sí, sí, estar sí. ahí para aportar y poner todo lo que pudiera aportar de mi parte, vaya. Claro. Pero Bueno, ahí es la que, culpa, o sea, no sé, o sea, al final ya sabes que conmigo ya sabes que tienes que tener mucha paciencia, sobre todo a nivel tecnológico, bueno, y la pero todos tienes. tenemos en un campo que aprender y tú me enseñas también muchas cosas. Y bueno, yo creo que esto es lo importante realmente de los profesionales que estemos detrás de un proyecto de este tipo, que es realmente conectar con el porqué del el propósito que tiene el proyecto. O sea, realmente eso es lo que nos hace estar tan conectadas a lo que hacemos. Sí, Y sí. bueno, Y reconocer, o sea, y esto yo lo quiero decir públicamente, reconocer tu valía, el haber empezado muchísimas esto gracias. sola, sin ayudas y sin nada, haber continuado y seguir siempre ahí al pie del cañón. Muchísimas gracias. La verdad que con el apoyo, el trabajo que hacemos en equipo, eso es lo que da empuje, lo que motiva, lo que hace también el que día a día se vaya consolidando cada vez más el proyecto y vaya creciendo. Y esas son las perspectivas que tenemos, bueno, de cara al Sumar futuro. más años, ¿eh? Sumar más años, más proyectos, porque si bien es cierto que básicamente ahora lo que nos dedicamos es hacer pues asesoramiento, gestiones, tramitaciones, ¿no? Y consultoría social, pero también tenemos un poco el foco para el futuro en poder iniciar nuevos proyectos en los que nos vamos implicando, como por ejemplo hemos participado en un podcast en el que intentamos difundir también cuestiones de derechos humanos y también de extranjería, quizá hacer cursos o charlas, ¿no? Como hemos mencionado alguna vez. Bueno, hay muchos proyectos en Y vista para el saldrán de a futuro. poquito, de a poquito. Sí, por supuesto que sí. Sí, sí, sí. Y bueno, ya para finalizar, no sé si tenías alguna cosa más que decir, pero si no, yo preguntaría para la audiencia que, como decíamos al principio, que nos gustaría seguir haciendo algún evento así en vivo, poder conectar con las personas que nos escuchan y nos siguen, y si nos quieren dejar alguna propuesta de algún tema que quieran de su interés, que quieran que tratemos, Otra cosa no, pero pues en este sentido, tanto Cassandra como yo somos, o sea, no, de aquí bien no. Y, y lo que nos propongan, nosotras, o sea, siempre y cuando esté dentro de la legalidad y de una cuestión razonable, a nosotros nos lo proponen y es lo del a que no, y yo estás aquí. enseguida nos sumamos. Es que transmitimos la ilusión que tenemos por el trabajo. Y nada, bueno, yo creo que ha sido interesante el poder conocer un poco los orígenes, el porqué de este proyecto, quiénes somos y nada. Y Y nada, a seguiremos. sumar más años y muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades, gracias a ti también. Y nada, la enhorabuena es para todos y para Derechos Humanos de los Migrantes. Nos Enhorabuena. vemos en la próxima. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.